El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas. Bienvenido al tercer podcast sobre liderazgo, en donde estamos tomando un personaje bíblico como referencia para estudiar este hermoso tema. Les saluda Eliezer Pérez, misionero de la Iglesia de Cristo. Si desea más noticias sobre la Iglesia de Cristo, por favor visite el sitio web www.iglesiadecristo.com.pi. Como usted sabrá, hemos estado estudiando algunos personajes bíblicos. Estudiamos primero sobre Moisés y sus cualidades y algunos desafíos que él tuvo durante su liderazgo. Por último, también estudiamos sobre Nehemías, un líder bastante importante en el Antiguo Testamento, que con la ayuda de Dios él pudo regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Por supuesto que Nehemías también tuvo bastante oposición, sin embargo salió victorioso de esa oposición. En este tercer podcast sobre liderazgo estudiaremos nada más y nada menos que Saulo de Tarso. Como nosotros sabemos, Saulo de Tarso escribió la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Él no formó parte de los 12 discípulos elegidos por el Señor cuando el Señor desarrolló su ministerio en la tierra. Sin embargo, el Señor lo llamó en forma especial y lo incorporó o lo habilitó para ejercer el apostolado, específicamente o mayormente a los gentiles. Eso no quiere decir que Saulo de Tarso no predicó a los judíos, no. Recuerde que él fue de ciudad en ciudad predicando a los judíos y extendió mayormente luego su ministerio a los gentiles. Saulo fue llamado después como Pablo. Él nació en Tarso, una ciudad de Cilicia, una ciudad que se ha dicho que competía antiguamente con grandes ciudades como Atenas y Alejandría, que eran ciudades bastante desarrolladas en el área de la intelectualidad. Pablo también fue criado en Jerusalén, por ejemplo, eso lo vemos en el capítulo 22 y en algunas de sus cartas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Cilicia, como ya mencionamos, una ciudad bastante intelectual, se desarrollaba un ambiente con un profundo amor a la verdad y a la investigación. Ellos eran apasionados por la poesía y sobre todo también el dominio del idioma griego y del pensamiento y la filosofía gentil. Nosotros sabemos que Saulo tenía bastante conocimiento con respecto al Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, en la carta de Filipenses, en el capítulo 3, que él era de la tribu de Benjamín, pero era perteneciente a la secta de los fariseos. Algunos sugieren que Pablo también fue miembro del Sanedrín por el hecho de mencionar en el libro de Hechos que él también dio su voto cuando se estuvo sentenciando a los mártires del Señor Jesús. No así, realmente nosotros no sabemos si fue parte del Sanedrín o no, y algunos dicen, pero si fue parte del Sanedrín, entonces eso quiere decir que él era un hombre casado, y si no lo fue, bueno, eso es lo que nosotros sabemos en el Nuevo Testamento. Pero realmente ese no es nuestro tema principal, si fue casado o no fue casado. En mi opinión, eso no altera absolutamente nada con respecto a las escrituras. Pues tampoco es un pecado estar casado, tampoco es un pecado estar viudo, tampoco es un pecado estar soltero. Entonces ese no es nuestro asunto, estancarnos en cosas como esta. Más bien queremos hablar del ministerio que él desarrolló, al cual el Señor le delegó, los desafíos que él también tuvo, cualidades personales que él también poseía y de las cuales nosotros vamos a aprender. Pablo también, como usted verá, como ya mencionamos,
A pesar de tener un buen dominio del Antiguo Testamento, él también conocía mucho de las tradiciones que se habían dado por parte de los maestros rabinos. Sin embargo, también tenía dominio de otros idiomas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, el tribuno entiende que él puede hablar un griego refinado. Ellos creían que él era un egipcio que estaba tratando de causar una revuelta, pero cuando le escuchan hablar el griego, entonces se dan de cuenta que él no es cualquiera persona, sino que es un hombre bastante instruido. Luego, en el capítulo 22, él habla, dice el texto, en lengua hebrea, y la multitud guarda silencio al escucharlo. Algunas versiones y algunas personas sugieren que él habló en realidad en lengua aramea o hebrea. El asunto es que Pablo podía hablar otros idiomas. También muestra conocimiento de pensadores griegos, como por ejemplo en Hechos capítulo 17, cita expresiones de Epiménides, quien vivió en el siglo V o IV antes de Cristo, cuando dice, en él vivimos y nos movemos. También cita a Arato, porque dice, porque linaje suyo somos. Y cuando le escribe a Tito, en el capítulo 1, utiliza otra cita, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Ahí él cita otra vez un pensamiento de la filosofía gentil. En Filipenses capítulo 3 vemos que él era de la tribu de Benjamín y fue criado en Jerusalén por Gamaliel. Y también él dice en esa misma carta en el capítulo diciendo que él era perteneciente a la secta de los fariseos, una secta bastante celosa, muy arraigada, y trataban de ser lo más puritanos con respecto al Antiguo Testamento, en contrapartida de lo que nosotros conocemos como los saduceos. Ellos eran mucho más liberales en cuanto a las creencias. Eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, de Saulo. Haciendo un poco de memoria, Saulo de Tarso, quien fue llamado después como Pablo y ejerció el apostolado cuando iba camino a Damasco, el Señor se le aparece y lo califica y lo habilita para ser un apóstol. Él no solamente se dedicó al apostolado, es decir, no solo él predicó, sino que también tenía un oficio. Por ejemplo, en la cultura judía se le enseñaba a todos los niños varones a tener un oficio, pues el trabajo era considerado algo digno. Había un refrán entre los rabinos y que era muy común entre los judíos, y el refrán decía lo siguiente: el que no le enseña un oficio a su hijo, le enseña a ser ladrón. Un refrán que tiene mucha verdad y que se cumple en nuestro diario vivir. Saulo de Tarso, por lo visto, aprendió el oficio desde muy temprano, quizás de los 13 años en adelante, mayormente a 15, el hábito de hacer tiendas. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 3, él se encuentra con Priscila y Aquila, que también hacían el mismo trabajo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, en el capítulo 9, versículo 14 y 15, y en la carta a los tesalonicenses, cuando él le enseña a la iglesia que no deben ser carga unos a otros, sino que más bien todos deben trabajar apoyándose mutuamente y no apadrinando la ociosidad. Ahora bien, ¿qué había en Pablo, o en la persona de Pablo, que el Señor lo vio como un potencial para su ministerio y su obra? De una lista, tengo 5 cualidades. La primera puede ser su sinceridad. Era un hombre muy honesto. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículos 7 al 8, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo era muy sincero en su amor por los demás. Siempre estaba preocupado por el bien de la iglesia. Esa es una de las primeras cosas que vemos en él. También vemos su amor a la verdad. Él era un hombre que amaba la verdad tanto que él se atrevió a perseguir a la iglesia.
Por ejemplo, en el capítulo 8 usted ve que él va con cartas de ciudad en ciudad persiguiendo y azotando a los miembros de la iglesia. Era un hombre bastante celoso de las enseñanzas del judaísmo, que él mismo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 14, que él aventajaba a muchos judíos que eran contemporáneos de él, y él era muy celoso de las tradiciones de sus padres. Sin embargo, él estaba equivocado, pero eso no quita el hecho de que él era alguien bastante, pero bastante celoso de la verdad. Amaba la verdad y era celoso por ella. Una tercera es que era muy leal a Dios. Tanto que aunque él amaba las tradiciones de sus padres, no le costó dejar la posición que él había adquirido en el judaísmo para convertirse en el cristianismo. Y en Gálatas 1:10, él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía le agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No tomó en cuenta el parecer de las personas para dar ese paso. Él vio que la verdad estaba ante sus ojos y la obedeció, y desde ese momento él fue leal a Dios. Siempre fue leal, entregó su vida al Señor. Y en el capítulo 2, versículo 20 del mismo Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una cuarta que podemos ver era su pronta disposición hacia la verdad. Cuando él está frente al rey Agripa en Hechos capítulo 26, él cuenta su conversión, cómo fue que él se convirtió en un cristiano. Y él dice en el versículo 19 y en el versículo 20 lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Notamos su pronta disposición. En el momento que el Señor se le apareció y le habló, él dijo, Señor, ¿quién eres? Cuando la voz le responde diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues, él entonces termina respondiendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, Saulo no le estaba pidiendo evidencias, no le estaba diciendo, dame más tiempo para pensar, analizar, ver los argumentos si de verdad tú eres el Señor, sino que en el momento que él experimentó eso, en ese momento se rindió ante la verdad. Eso nos habla de su pronta disposición. Rectitud es la quinta. Fue un hombre que fue leal a Dios y eso implicó una vida recta. En Gálatas 2, 11 al 12, en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 12, fue tan recto y muy amante de la verdad que vio la necesidad de llamarle la atención a Pedro, que también era un apóstol habilitado por el Señor o designado por el Señor. Procuraba una vida recta, no solo delante de los hombres, sino principalmente una vida recta delante de los ojos de Dios. En esta lista de 5 cosas, nosotros necesitamos no solo aprenderlo, sino también recordar que necesitamos nosotros ser sinceros, muy sinceros, en el amor por los demás. Necesitamos también ser amantes de esa verdad, ser celosos de esa verdad y no permitir que la verdad de Dios se vaya ahogando por las mentiras del diablo y por otro tipo de enseñanza que puede privar la salvación de otras personas, sino que tenemos que ser amantes de esa verdad y luchar para que la verdad salga a flote y entre en los corazones de otras personas. Tenemos que también ser leales a Dios y dejar a un lado el querer agradar a las personas y caer bien o en gracia delante de otros. Pero eso no está bien. Nosotros necesitamos primero ser leal a Dios, vivir una lealtad hacia Él, pues es Él al final de todo a quien tenemos que agradar y es Él quien nos va a salvar. Tenemos que también tener una pronta disposición. No necesitamos tantos argumentos para desarrollar un ministerio. Pues pida en oración y haga esa labor. Sea recto también en su forma de vivir, no solo frente a los hermanos de la iglesia o dentro del local de reunión, sino que su forma de vivir sea pura también
fuera de la iglesia, pues los ojos de Dios están en todas partes, entonces no debemos engañarnos. Cualidades de su liderazgo. Nosotros vemos en Pablo un hombre de mucha oración. En todas sus cartas, como por ejemplo Efesios capítulo 6 versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Era un hombre de mucha oración. También era un hombre bastante prudente. En Hechos capítulo 20 versículo 3, por ejemplo. Él se dio cuenta que los judíos estaban planeando quitarle la vida o tomarlo como rehén cuando él se embarcara en Siria, se embarcase para Siria, pero él toma la decisión por volver por Macedonia, y es allí donde él procura después encontrarse con Timoteo y los otros hermanos, y es cuando se quedan en Troas, y es donde parten el pan un primer día de la semana. Vemos también la capacidad de la inteligencia del apóstol. No solo porque él era apóstol, el Señor lo libró de todos los problemas y que todas las cosas le iban a salir bien. No, sino que también necesitó de su inteligencia para poder seguir ejerciendo su ministerio. Eso también podemos verlo en el capítulo 23, versículo 6, en el capítulo 25, en el versículo 9 al 12. También Pablo buscó agentes multiplicadores. Él no solo hizo el ministerio y se sintió orgulloso del ministerio que Dios hacía con él. No, sino que él también se vio a sí mismo como una persona con una vida limitada, es decir, con vida por un tiempo. Entonces, para continuar con la labor que se estaba haciendo, vio la necesidad de encontrar agentes multiplicadores. ¿Quiénes son los agentes multiplicadores? Timoteo, Hechos capítulo 16, que es un joven de buen testimonio, bastante dócil, amante de la verdad también, lo cual él lo agarró y le enseñó. Tenemos también a Tito, otro también colaborador suyo, que desarrolló también un ministerio en varias de las iglesias que se plantaron en el Nuevo Testamento. Entonces, él no solo pensó en sí mismo, sino que pensó en el futuro. Hombres jóvenes, para que siguieran desarrollando ese ministerio. También Pablo en su liderazgo aplicó la disciplina. 1 Corintios capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. En 1 Corintios 5 hay un caso de inmoralidad bastante difícil de digerir, pero Pablo pide que sea amonestado este hermano. Entonces, él no apadrinó el pecado, sino más bien que lo reprendió y vio la necesidad de disciplinarlo cuando el caso fuese necesario. A los que persistían en pecar, pues, ¿qué le dice él a Timoteo? Pues repréndelo duramente delante de todos para que los demás también teman. La intención no era causarle miedo o una especie de dictadura a todos los miembros, sino más bien que todos pudieran entender que la iglesia es un lugar santo, el cual también se debe, sobre todo, principalmente, respetar. Vemos también que Pablo era un hombre de bastante iniciativa. En el capítulo 27, versículo 9 y en el versículo 21, es cuando él va como prisionero hacia Roma. Y en el naufragio él toma la palabra, siendo que los prisioneros no tenían la oportunidad de hablar. Pablo en ese momento se convierte en líder y empieza a darle ánimo a todos los demás. Lucas mismo dice, al finalizar casi el libro de Hechos, dice, habíamos perdido la esperanza. Es decir, hasta el mismo Lucas había perdido la esperanza de vivir. Sin embargo, en ese momento difícil, Pablo tomó las riendas y también dirige a las personas para bien. En Hechos capítulo 13, el primer viaje misionero junto con Bernabé y también se llevan a Juan Marcos. Se nota que Juan Marcos regresa, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, al parecer Bernabé era el que iba a ir dirigiendo la misión, pero como las cosas se iban poniendo bastante difícil, entonces es Pablo quien toma la iniciativa y empieza a llevar de frente la situación. Se encuentran con el problema del falso profeta, Bar Jesús. Pablo toma la palabra, lo reprende duramente y la gente queda maravillada de la doctrina del Señor. Pero posiblemente Juan Marcos vio que las misiones era algo bastante difícil, entonces regresa. Vemos entonces en Saulo de Tarso, o Pablo, como nosotros conocemos, que era un hombre que no se dejaba intimidar por la situación.
Era un hombre que tomaba las riendas y no echaba para atrás. También vemos en él un hombre de lectura. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 13, cuando él está en prisión, en una de sus últimas prisión o su última prisión, él le pide a Timoteo que por favor le traiga los pergaminos. Cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Leía. Era un hombre que se dedicaba a leer bastante. Recuerde, en Cilicia había ese hábito y educaban a sus ciudadanos de esa manera. También era un hombre de planes. Y eso tiene que ver con lo que hemos mencionado anteriormente. Pablo era un hombre de planes. Mire, el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo pidió que apartaran a Bernabé y a Saulo para una misión. Pero no dice cómo iba a ser la metodología de esa misión. Pero lo que nosotros vemos en el libro de Hechos nos muestra y nos traza un plan, o al menos un plan que se fue adaptando y también llevando cambios en el proceso, porque no se puede ser estricto en el plan de una misión. Vea, se iba sinagoga. ¿Y qué había en la sinagoga? Judíos que leían la ley. Allí predicó el evangelio, los convenció, se plantaron iglesias. Pero no solo se plantaron iglesias, sino que también se preocupó en el desarrollo de esas iglesias. Y es ahí donde los lleva la implementación de ancianos y diáconos. No solo fue y predicó el evangelio, bautizó 15, 20, 40 hermanos, gloria a Dios, y desapareció por allí. No, sino que se preocupó en el desarrollo, en la línea del tiempo de esas iglesias. Ese es el oficio del anciano y el diaconado. También fue un hombre de planes, como también mencionamos. Buscó agentes multiplicadores. Él vio en el proceso de que en ciertos lugares su presencia causaba un grave problema para los que se oponían ante él. Entonces ve la necesidad de preparar a Timoteo y a Tito. Por ejemplo, en Tesalónica, él tuvo que salir y creo que se le prohibió entrar, pero él manda después a Timoteo para saber cómo está la iglesia. Eso se llama planes e inteligencia. ¿Qué hacían también en su tiempo? Bueno, en su tiempo él trataba de aprovecharlo al máximo. Efesios capítulo 5, aprovechando bien el tiempo. Y siempre fue un hombre que buscaba la comunicación. No solo plantó esas iglesias y dijo, bueno, ahí llenó mi currículum, trabajé en esa obra y ahí terminó todo. No, sino que también quería saber cómo se estaba desarrollando esa iglesia. Era bastante preocupado. Esto nos habla entonces lo bien que fue Saulo de Tarso. Con la ayuda del Señor fue un instrumento bastante útil para la obra que se necesitaba. El resto de los apóstoles estaban desarrollando su ministerio, mientras que él también desarrollaba su ministerio. Ningún ministerio de ellos estuvo en contradicción, más bien todos trabajaban bajo una misma autoridad, la autoridad del Señor Jesucristo. Por tanto, se predicaba y se hacían las mismas cosas en cada congregación. Ahora, a pesar de que nosotros llamamos eso un ministerio exitoso, vemos en el libro de Hechos algunos grandes problemas cuando él estaba ejerciendo su ministerio. Vemos agotamiento. En algunas partes estaba bastante cansado ya, agotado. La gente le rechazó, mucha gente se burlaba también de él. Había mucha incredulidad, había burla por todas partes e incluso había hermanos de la iglesia que trataban de desacreditar su apostolado. No se libró de estos problemas y ese fue el costo de su liderazgo. Cuando estamos desarrollando entonces un liderazgo, por lo que vemos en la Biblia, hay un costo. El costo es estar en el blanco, estar en la mirada de los demás, sobre todo la del diablo, y él va a tratar de desacreditar el ministerio que se esté desarrollando. Para finalizar, me gustaría también aportar que el ministerio del apóstol Pablo, a nuestros ojos, puede ser un ministerio bastante exitoso, y ciertamente lo fue. Sin embargo, su ministerio tuvo un precio. El precio que tuvo fue su propio bienestar. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la carta de segunda de Corintios, vemos lo mucho que sufrió. Varias veces fue azotado, abandonado
pasó frío, fue apedreado y corrió peligro incluso de los propios hermanos que estaban infiltrados en la iglesia. Pero aún así el apóstol perseveró y fue leal al Señor. Desde mi opinión, pienso que mucho le habrá trabajado en su mente y en su corazón las cuantas veces él llevó a algunos cristianos a la cárcel y en algunos casos consintió la muerte de ellos, tanto que ellos estuvieron dispuestos a entregar su propia vida a causa de la fe que tenían. Entonces, Saulo mismo tenía esa evidencia de que hubo cristianos firmes que no se rindieron, incluso cuando su vida misma corría peligro. Entonces, esto habrá trabajado en su mente cuando él estaba desarrollando su ministerio, de que si vio eso, él también podía. Y al mismo tiempo, no podemos dejar de pensar las veces que él habrá recorrido las mismas ciudades donde él en su pasado fue asolando la iglesia, y habrá visto el daño que él le hizo a muchos miembros de la iglesia. La recompensa después de esa perseverancia en su ministerio, primero se ve reflejada cuando él ve y tiene noticias de algunos hermanos que siguen perseverando, a pesar del dolor y el sufrimiento que tenía por la persecución que se le estaba causando. Se llenaba de gozo saber que los hermanos todavía seguían perseverando. La otra recompensa que él tendría se vería en el cielo por haber soportado y haber perseverado en el camino y en la obra que se le había encomendado. Al igual que Pablo, me gustaría que nosotros pudiésemos recordar que tenemos desafío a la hora de desarrollar un ministerio, no a la altura como Pablo lo vivió, pero su recompensa va a ser ver que otros perseveran en la obra del Señor a pesar de las circunstancias. Ese es un motivo de gozo nuestro en esta vida. Y la próxima será la recompensa que Dios le dará en los cielos por haber trabajado en su nombre. Para repasar un poco lo que hemos hablado sobre Saulo de Tarso, es que era un hombre bastante instruido, secularmente, enseñado en la religión lo más grande, pues fue enseñado por Gamaliel, y también tenía muchas cualidades personales que lo habilitaron o lo ayudaron a ejercer un buen ministerio. Hermano, por favor, siempre oremos, seamos prudentes, preocúpese en buscar jóvenes a quienes usted les vaya delegando poco a poco el trabajo que está haciendo, censure lo que está mal, tenga iniciativa, lea mucho, haga planes, ore siempre a Dios por esos planes y utilice muy bien su tiempo. Que Dios le bendiga.